Cuando intentas controlar cada aspecto de tu vigilia, planificando meticulosamente cada paso, buscando la paz en la predictibilidad externa, a menudo te encuentras con un caos interno que se manifiesta en la incoherencia de tus sueños nocturnos, dejándote más agotado que descansado. Paramahansa Yogananda, con la sabiduría estoica como ancla, revela que la verdadera maestría no reside en dominar el mundo externo, sino en descifrar el lenguaje de tu alma mientras duermes. Es como si, en tu afán por construir una fortaleza material, olvidaras que la verdadera ciudadela reside en tu conciencia y tus sueños son los planos que tu espíritu te susurra para fortalecerla. Y si tus sueños no fueran solo ecos fragmentados de tu día, sino mensajes divinos, un mapa ineludible de tu destino kármico y la fortaleza inquebrantable de tu espíritu, aguardando ser descifrado. Si alguna vez te has sentido así, comenta "sueño lúcido" y comparte una experiencia espiritual onírica. La confusión y la ansiedad que te asaltan al despertar de un sueño caótico no son meras reacciones psicológicas, son las alarmas de tu alma, sonando desde las profundidades del inconsciente. Lo que tu mente racional intenta suprimir o ignorar durante el día, tu alma lo escenifica cada noche en el teatro astral. Paramahansa Yogananda enseñó que los sueños no son simples residuos del subconsciente, sino portales a planos más sutiles de existencia, donde el velo de Maya es más delgado y la verdad kármica de tu ser se revela sin censura. El enemigo común aquí no es el sueño en sí, sino la ilusión del ego que te convence de que lo onírico carece de significado, bloqueando así un manantial vital de autoconocimiento. Tu dor oculta es la sensación de estar atrapado en patrones repetitivos, de experimentar una y otra vez los mismos conflictos, las mismas frustraciones, y sentir que una fuerza invisible los orquesta. Esta fuerza no es externa, es el eco de un karma no resuelto, manifestándose en el citas, simbolismo de tus noches. Cada sueño recurrente, cada pesadilla que te persigue, cada encuentro con figuras arquetípicas, es una pista, una invitación a la arqueología de tu alma. Es el destino, tal como los estoicos lo veían, no como una prisión, sino como un lienzo donde tus acciones pasadas han dibujado las líneas de tu presente y tus sueños son los garabatos que te guían para entender el diseño. Mensaje divino. 1. La revelación kármica del patrón repetitivo. Cuando sueñas con persecuciones incansables, caídas sin fin o la repetición de errores pasados, no es una condena. Es el primer mensaje divino. Tu alma te está mostrando un patrón kármico activo. Yogananda explicaba que, en el estado de sueño, tu conciencia puede revisitar escenas de vidas pasadas o revivir traumas de esta encarnación para que, al observarlos, puedas desapegarte. La sabiduría estoica te enseña a aceptar aquello que no puedes controlar, los hechos del pasado, y a concentrarte en lo que sí puedes. Tu respuesta consciente y la comprensión que extraes de la experiencia. Tus sueños son un flashback narrativo que te expone a las decisiones, votos o traumas que formaron tus actuales cadenas. La clave no es huir, sino observar con la serenidad de un testigo. Mensaje divino. 2. El anhelo de tu dharma, la brújula del propósito. A menudo, tus sueños no son oscuros, sino evocadores de una belleza o un propósito inalcanzable, de paisajes serenos, de encuentros con guías luminosos o de la realización de talentos que no posees en la vigilia. Este es otro mensaje divino, el anhelo profundo de tu dharma, el propósito de tu alma. Yogananda sostenía que el alma recuerda su misión divina en los planos astrales. Los estoicos, como Marco Aurelio, hablaban de vivir en armonía con la naturaleza, con tu propia razón superior. En tus sueños,
Tu ser superior te muestra hacia dónde apuntan tus verdaderas inclinaciones, el camino de tu conciencia, que te liberará de la confusión existencial. La frustración de no encontrar un propósito en la vida despierta es la dor oculta que tus sueños intentan sanar. El universo no te habla con palabras, sino con visiones que calibran tu brújula interna. Mensaje divino. 3. El espejo de tus miedos más profundos. ¿Has soñado alguna vez con estar desnudo en público, perder tus dientes o ser abandonado? Estos sueños, aunque aterradores, son también mensajes divinos. Son espejos que tu alma sostiene para que veas tus miedos más profundos, aquellos que el ego se esfuerza en ocultar. Yogananda nos enseñó que el miedo es una ilusión creada por la identificación con lo transitorio. Los estoicos nos instaban a enfrentar nuestros miedos con la razón, a examinar la naturaleza de aquello que nos aterroriza. En tus sueños, la ilusión de Maya se disipa parcialmente, permitiendo que tu verdadero enemigo común, la sombra de tus propias inseguridades, se manifieste. Al verlos y reconocerlos, pierden su poder. Entender el origen de estos mensajes oníricos, reconocer la trama kármica o la voz de tu Dharma en la oscuridad de la noche, es apenas el principio. Es como haber leído el mapa de una antigua batalla. La primera lucha real está a punto de comenzar, y no será contra un enemigo externo, sino contra el más íntimo y astuto, tus propios mecanismos de defensa, el velo que tu ego teje para protegerte de estas verdades incómodas. La comprensión inicial de tus sueños, esa revelación sobre tus patrones kármicos o tu Dharma, es solo el primer paso en un camino que no es una pacífica meditación, sino una verdadera guerra interna. La ascensión de la conciencia no es una escalera suave, es un embudo que se estrecha, donde cada prueba es más rigurosa y el costo emocional más elevado. Tu alma, en su búsqueda de liberación, te empuja a confrontar aquello que tu ego se esfuerza por mantener oculto, y el campo de batalla más íntimo para esta lucha es el reino de tus sueños. Etapa 1. El eco del caos, despierto en el mundo, onírico. La lucha comienza con la manifestación en tus sueños del enemigo común de tu vida diurna. La reactividad ante los eventos externos, la falta de control sobre tus emociones y la constante sensación de estar a merced de las circunstancias. Si en la vigilia te sientes abrumado, constantemente reaccionando a las provocaciones, esa misma energía caótica se traducirá en sueños de agitación, confusión o escenarios donde pierdes el control. Este es el mensaje divino 4. Tus sueños son un reflejo exacto de tu estado de ecuanimidad interior. Si buscas la paz en el mundo, pero tu mente está en tumulto, tus noches te lo mostrarán. Yogananda enseñaba que el universo es un espejo de tu conciencia. Los estoicos, como Epicteto, insistían en que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Tus sueños te obligan a ver cómo tus reacciones diurnas se perpetúan en la noche, negando el descanso que tu alma anhela. La primera mini cliffhanger es esta. ¿Estás dispuesto a ver la verdad de tu propia agitación reflejada en la pantalla de tus noches, o preferirás seguir culpando al mundo externo por tu inquietud? Etapa 2. El duelo con la sombra del ego en la oscuridad. Una vez que reconoces el eco de tu caos diurno, la batalla se profundiza. El enemigo común se vuelve más astuto, más personal. El ego en su forma de duda, miedo y resistencia a la autoverdad. Tus sueños pueden volverse más intensos, más confrontadores, presentando figuras o situaciones que encarnan tus mayores inseguridades, tus fallas morales o tus deseos reprimidos. Este es el mensaje divino 5. Los sueños son el campo de entrenamiento donde el alma se enfrenta a su propia sombra, purificando lo que Jung llamaría el inconsciente colectivo.
y lo que Yogananda llamaría los samskaras o impresiones kármicas, la dor oculta de no poder silenciar la mente, de estar en constante batalla contra pensamientos negativos, se materializa en esta espiral de tensión. Aquí, la fortaleza mental del estoicismo se vuelve crucial, la capacidad de observar sin juicio, de resistir la tentación de huir o de racionalizar. ¿Cómo puedes conquistar un enemigo que se disfraza de tu propia identidad, que habita en las profundidades de tu mente, si no te atreves a mirarlo a los ojos en el silencio de tus noches? Esta es la pregunta que resuena, amenazando la poca paz que crees haber encontrado. Etapa 3. El paradójico, acto de la rendición astral, el punto culminante de esta guerra interna, llega con un paradoja. La única manera de ganar es rindiéndose. Has luchado, has resistido, has intentado interpretar o controlar tus sueños, pero el verdadero mensaje divino emerge solo cuando abandonas toda resistencia. Yogananda enseñaba que la gracia divina fluye hacia el recipiente preparado por la devoción y la rendición del ego. Los estoicos, con su amor fati, el amor al destino, nos invitaban a aceptar con ecuanimidad lo que no podemos cambiar, transformando la adversidad en oportunidad. Este es el mensaje divino 6. La liberación de tus cadenas kármicas y el acceso a una sabiduría superior solo se logran cuando te entregas completamente al mensaje que tu alma te presenta en el sueño, por doloroso o incómodo que sea. Es en esa rendición donde el enemigo común, el control ilusorio del ego, se disuelve. Elegirás aferrarte a la ilusión de control, perpetuando el sufrimiento, o tendrás la valentía de rendirte a la sabiduría que brota de lo más profundo de tu ser, incluso si eso significa desmantelar tu identidad conocida. El gancho es la emoción, la amenaza a tu paz incipiente, a tu cordura y a tu progreso espiritual si no eliges este camino de entrega. La lucha ha terminado. La mente se ha rendido, la resistencia ha cesado, y entonces, en ese espacio de rendición radical, ocurre el clímax, la alquimia final, lo que antes era sufrimiento confuso, ese plomo pesado del karma y el miedo, purificado en el fuego de la confrontación onírica, se transmuta en el oro de la conciencia. Es el momento de la catarsis absoluta, donde la identidad antigua, la que se aferraba al control y a la ilusión, es simbólicamente aniquilada para dar paso a una conciencia expandida. El ritmo de tu experiencia se acelera hasta un punto de ruptura. La realización súbita, la comprensión que lo abarca todo, no es un pensamiento, sino una percepción total que inunda tu ser, y de repente se expande y se desacelera, volviéndose vasta y tranquila como el universo mismo. No eres tú quien hace esta transformación, esto sucede en ti. Eres el testigo inquebrantable de tu propio renacimiento. Es una experiencia de no dualidad, donde el soñador y el sueño se funden en una sola verdad. En este momento de samadhi onírico, un estado de superconciencia donde tu alma se une con la conciencia cósmica incluso en el sueño, como enseñaba Yogananda, el último mensaje divino se revela con una claridad luminosa. Mensaje divino. 7. El amor incondicional como fuerza curativa. Todos los sueños, desde los más aterradores hasta los más gloriosos, son en última instancia actos de amor de tu ser superior. Tu alma, en su infinita paciencia, te guía a través de laberintos oníricos, no para castigarte, sino para que despiertes. Este amor no es sentimental, es la fuerza motriz del universo, la fuerza que subyace a la ley del karma y a la posibilidad de la gracia divina. Yogananda hablaba de cómo el Bhakti Yoga o sendero de Minansente. La devoción abre el corazón a esta verdad universal. La enseñanza estoica del amor fati, amar tu destino, se eleva aquí a una aceptación radical de todo lo que tu alma ha experimentado y seguirá experimentando como parte de su evolución. Comprendes que el sufrimiento no era un error, sino el cincel divino que esculpió la fortaleza de tu alma.
La resolución del hook inicial se manifiesta ahora con una certeza inquebrantable. Sí, tus sueños son, de hecho, mensajes divinos. No son caprichos de una mente cansada, sino la sabiduría eterna de tu alma, un diálogo constante con lo divino. La pregunta que te atormentaba, ¿y si tus sueños eran un mapa de tu destino kármico?, se responde con una afirmación. Lo son, y ahora tienes las herramientas para descifrarlos, para entender su propósito y para disolver la dor oculta de la confusión y la ansiedad. El misterio no desaparece, pero se transforma en un asombro sagrado. Tu enemigo común, el ego que te susurraba que eras, una víctima de circunstancias incomprensibles, se ha desvanecido en la luz de esta verdad. Ya no luchas contra sombras en la oscuridad, observas con discernimiento. La ansiedad moderna, la sensación de estar a merced de los eventos externos, se disuelve en una profunda paz. Esta experiencia es un anclaje, una piedra filosofal en tu ciudadela interior. Has visto la verdad, y la verdad te ha liberado, no de los desafíos del mundo, sino de tu reacción a ellos. El sufrimiento no desaparece, pero su sting se atenúa, porque ahora sabes que cada prueba es una oportunidad, cada caída un vuelo potencial, y cada sueño un susurro del eterno. Has atravesado el fuego y emergido, no ileso, pero purificado y forjado en una conciencia más elevada. La noche ya no es un lugar de escape, sino un santuario de revelación. Tras el samadhi onírico, el despertar a la verdad de tus sueños, el cielo no solo toca la tierra, se fusiona con ella en cada respiración, en cada decisión. La experiencia mística del clímax no permanece como un recuerdo etéreo, sino que se traduce en una transformación tangible, en un nuevo normal que redefine tu existencia diaria. Tu voz, una vez teñida de incertidumbre, ahora resuena con la claridad de una testigo iluminada, abandonando el tono alarmista por una serenidad definitiva. Recuerda esa vida antigua del tópico 1, cuando te sentías atrapado en patrones repetitivos, cuando la ansiedad era una sombra constante y el miedo a lo desconocido paralizaba tu iniciativa. Ahora, esa percepción ha mutado. La ecuanimidad estoica, antes un ideal lejano, se convierte en la base de tu ser. Ya no eres arrastrado por las mareas emocionales, sino que te mantienes firme, como un faro en la tormenta, observando el drama sin ser consumido por él. La paz inquebrantable que buscabas desesperadamente ya no es una meta externa, sino un estado inherente de tu conciencia. Esta nueva realidad se ancla en percepciones y sensaciones concretas. La reactividad impulsiva se sustituye por una pausa reflexiva. Antes de reaccionar, una calma profunda te permite evaluar la situación desde la perspectiva del alma, no del ego. La impaciencia se transmuta en paciencia, porque ahora comprendes los intrincados hilos del karma y la gracia divina, y sabes que cada evento tiene un propósito sagrado. Las relaciones, antes fuente de fricción kármica, se perciben como oportunidades para el crecimiento y la devoción, espejos que reflejan tu propio camino espiritual. El miedo a lo incierto se disuelve, reemplazado por una confianza serena en el plan divino, sabiendo que tu alma eterna está segura y guiada. La fortaleza interior, la ciudadela interior, que los estoicos como Séneca y Marco Aurelio describieron, no es una construcción artificial, es el resultado natural de haber descifrado los mensajes divinos de tus sueños y haber integrado su sabiduría eterna. Tus decisiones ahora nacen de una fuente de certeza, no de la duda. Los desafíos de la vida no desaparecen, pero tu capacidad para navegarlos se eleva. Ves el enemigo común, el ego y la ilusión de Maya, no como fuerzas abrumadoras, sino como aspectos transitorios de un juego cósmico, del que ahora eres un participante consciente, no una víctima pasiva. Has cerrado el círculo de la confusión onírica. Lo que era un misterio aterrador, ahora es una fuente de guía.
Tus noches, antes escenarios de un caos incomprensible, se han transformado en santuarios de revelación y en escuelas donde tu alma aprende las lecciones más profundas. Vives con una comprensión más rica de tu Dharma y una conexión más íntima con lo divino. Esta es la liberación, no de las responsabilidades del mundo, sino de la esclavitud de la ignorancia. Es una transformación que te permite caminar con gracia, propósito y una paz que ninguna circunstancia externa puede perturbar. La conciencia despierta se convierte en tu estado natural y cada momento una oportunidad para expresar la divinidad que has descubierto en lo más profundo de tus sueños. Has descifrado los mensajes divinos de tus sueños. Has reconstruido tu ciudadela interior, una fortaleza de paz inquebrantable. Has transformado el caos en claridad y el sufrimiento en sabiduría. Has encontrado una liberación que te ancla en la verdad eterna de tu alma. Pero, ¿y si te dijera que esta liberación, esta paz inquebrantable que has encontrado al descifrar tus sueños, no fue solo para ti? La jornada infinita de la conciencia no termina con tu despertar individual. Yogananda enseñaba que todas las almas están interconectadas, que somos hebras de un mismo tejido divino. La sabiduría que has extraído de tus viajes oníricos, de la confrontación con tu karma y tu ego, no es un tesoro para ser guardado en secreto. Es una antorcha que ahora posees, destinada a iluminar el camino de otros, quizás incluso de aquellos que todavía se encuentran perdidos en las pesadillas de su propia ignorancia, en la ilusión de Maya. Elevar las apuestas significa entender que tu despertar personal conlleva una responsabilidad universal. Así como tus sueños te revelaron verdades más allá de tu comprensión consciente, ahora la vida te pide que encarnes esas verdades, que vivas como un ejemplo viviente de la ecuanimidad estoica y la devoción yogue. Ya no puedes permanecer indiferente ante el sufrimiento ajeno, porque has visto la interconexión. Tu paz se convierte en un catalizador para la paz en el colectivo. Esta no es una carga, sino un privilegio. El enemigo común, la ilusión y el ego colectivo, sigue operando, y el mundo clama por aquellos que han encontrado su centro sagrado, que han descifrado los códigos divinos y que ahora pueden guiar. Tu transformación no es un fin, sino un portal a una misión aún más grande. ¿Estás preparado para aceptar que tu despertar onírico fue solo el entrenamiento inicial para un propósito mucho más grandioso? Una sinfonía kármica que ahora espera tu participación consciente, no solo como receptor, sino como un mensajero de la verdad eterna. ¿Estás listo para usar la sabiduría de tus sueños no solo para tu propia liberación, sino para ser un faro para aquellos que aún duermen, atrapados en la ilusión, esperando una señal, un eco de la misma voz divina que te susurró en la noche? Si te resuenan estos mensajes divinos, si sientes el llamado de tu alma para ir más allá de la superficie de lo ilusorio, si reconoces en esta sabiduría eterna el mapa que tu alma siempre anheló, es porque no eres un buscador pasivo. Eres parte de aquellos que el divino ha elegido para despertar, para liderar con conciencia, sabiduría y serenidad en un mundo que clama desesperadamente por luz. Tu jornada no ha terminado, ha evolucionado. La liberación que has experimentado al comprender tus sueños es el combustible para tu siguiente paso. No hay vuelta atrás. Ahora eres el guardián de tu ciudadela interior, y tu misión es vivir esa verdad inquebrantable y compartirla, no con palabras vacías, sino con la coherencia de tu existencia. Si estás listo para abrazar tu identidad como un alma despierta y maestra de sueños, si anhelas una guía más profunda para aplicar estos 7 mensajes divinos y transformar cada aspecto de tu karma en libertad, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, activa las notificaciones para no perderte el próximo capítulo de 1900. Esta jornada infinita
y comenta cuál de estos mensajes oníricos resonó más profundamente en ti. La gracia divina te espera para expandir aún más tu conciencia. El despertar es inevitable.